Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido tu día? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo está yendo tu día? ¿Bien, mal, más o menos? Mira, si, si estás respirando, entonces tu día no solamente va bien, sino que va espectacular. Cada día que comienza es una oportunidad para explorar no solamente ese día, sino la experiencia en conjunto de la vida. Creo profundamente en esto. Yo creo que el día, la jornada, encierra toda la vida. Y eso que llamamos la vida, como si fuera algo abstracto, así muy grande, algo teórico, en realidad se resume a cosas cotidianas, a cosas simples y en ocasiones muy simples. Por ejemplo, mi vida entera está aquí, ahora mismo. Y yo, todo lo que he sido, está aquí sobre esta mesa y tú estás siendo testigo de ello. Estoy triunfando en la vida. Entiéndeme, triunfando no porque sea muy exitoso, ¿no? Estoy triunfando en el sentido de que estoy coronándome porque estoy plenamente vivo, porque estoy plenamente consciente, porque estoy consciente de que vivo y porque puedo articularlo, porque puedo decirlo, porque puedo comunicarme contigo gracias a la tecnología allá donde tú estés. Para mí esto es reocupar el presente, rehabitar el presente, reconquistar el presente. Y me parece que esta es un altísimo deber que tenemos todos. Es una tarea pendiente. No, no te estoy hablando a ti. Bueno, eh, la recuperación del presente, del instante presente, se impone como una tarea cotidiana, una tarea que no es, digamos, una tarea como si fuera una tarea de la escuela, un deber. No, sino un acto celebratorio. Porque para vivir se necesita ser consciente de que vivimos, para vivir plenamente, pues. Y al ser conscientes de que estamos viviendo plenamente, tenemos que celebrar, sea cual sea nuestra situación. Fíjate qué fuerte lo que te estoy diciendo, sea lo que sea que estemos viviendo. De verdad lo creo así. Yo creo que es posible reconquistar no solamente el presente, sino el sentido total de nuestra vida cuando somos capaces de darnos cuenta de esto. Que tenemos una especie de botón interior que hace que recuperemos el control de la lectura que nosotros hacemos del mundo. Yo voy a decidir qué voy a leer del mundo. ¿Cuál es el gran enemigo de esta toma de postura frente a la vida? Yo creo que el gran enemigo es son varios, pues, pero yo le llamo en singular porque es una especie de enemigo colectivo, una especie de amasijo, que son las emociones. Los gnósticos hablaban de los arcontes, ¿no? Hablaban de aquellos mentirosos, embaucadores. El gran poeta William Blake, ¿no? Habla de la confusión de los sentidos. Y no se equivoca, no se equivoca. Los sentidos que estimulan las reacciones emocionales son siempre malos consejeros. Entonces es muy fácil ser una persona contenta y sentirnos plenificados, alegres, dichosos cuando todo está bien. Cuando tenemos salud, vigor físico, cierta estabilidad vital, ¿sí? Ahí no tenemos que hacer nada, simplemente dejarnos llevar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo que estamos enfrentando es algo muy duro,
algo que es como poner la mano, esta mano, sobre las llamas, sobre el fuego, y tener que resistir con la sonrisa en el rostro. Una vez estaba hablando con una persona sobre esto y me dijo, tú estás loco. Soy humano, no soy un ángel. Me dijo, me estás pidiendo cosas que no se pueden conseguir. Y yo le dije, mira, es verdad, dices una gran verdad. Eres un ser humano, no un ángel, pero lo que estoy diciendo es total y absolutamente humano. Total y absolutamente humano. La disposición frente a la vida ha sido y creo que será de aquí al día de mi muerte el gran descubrimiento que yo he hecho en mis años de existencia. Porque ha sido recuperar el control total. Yo he hablado muchísimo sobre esto, pero muchísimo, y he comentado pues herramientas simples, sencillas, cotidianas, específicas que pueden ayudarnos. Pero yo creo que en el fondo, muchachos, en el fondo se trata sobre todo y ante todo de aceptación, de dejar pasar, de dejar de oponer resistencia. Entre más insistes en conseguir algo, más dolorosa es la ausencia de ese algo. Si lo deseas es porque no lo tienes. Entonces, cuando te aferras, te empecinas en ello, esa ausencia se vuelve mucho, mucho más dolorosa, más angustiante, se amplifica, se vuelve central, capital. Y entonces llegas a identificarte de tal manera con esa ausencia que crees que te va la vida en ello. Y entonces supones mal, que tu vida es miserable, que tu vida será una maravilla cuando tú consigas aquello que estás buscando, este objeto del deseo. Pero todos hemos experimentado una situación en la que hemos deseado algo con tanta fuerza, con tanta ambición, con tanto deseo, y una vez que lo hemos conseguido, aquel ardor se desvanece y es suplantado por uno nuevo. Y ahí estamos otra vez como la serpiente que se muerde la cola. Empezamos de nuevo el ciclo de la angustia y el ciclo del sufrimiento. Y yo no sé tú, yo no vengo aquí a dictar recetas de nada, ¿no? Simplemente a compartir pensamiento, palabra. Yo no sé tú, pero yo creo que esa es una forma tonta de vivir, ¿no? Es una forma estúpida. Un amigo también, sí, amigo de verdad, me dijo una vez, mira, me dijo, yo me doy cuenta de ello, pero no voy a mover un dedo. Y me hizo así, no voy a mover un dedo para cambiar esto. Entonces me di cuenta que había personas que les gusta vivir en la angustia, que sienten que de algún modo ese sufrimiento los justifica y los dignifica incluso, ¿no? Y se sienten como pues una especie de mártires o una especie de seres marginados, ¿no? Y disfrutan esa marginalidad que ellos asumen voluntariamente. Bueno, tienen derecho a ello, que con su pan se lo coman, ¿verdad? Yo hace mucho tiempo que renuncié a ese sufrimiento, que en algún momento de mi vida, sobre todo en mi primera juventud, cuando estaba muy jovencito, pues no podía identificar, es decir, no era consciente de, y creía que se debía a cuestiones externas a mí. Entonces encontraba culpables por todos lados y además podía justificar por qué eran culpables. Entonces me di cuenta después que en realidad no era tal, sino que eran proyecciones mías. Yo estaba proyectando esa culpabilidad hacia estos agentes externos, porque no tenía el coraje, ni la voluntad, ni el deseo, ni la inteligencia, ni la sensibilidad para verme a mí mismo y para llamarme a mí mismo a cuentas y asumir pues la responsabilidad de
tener que dar un paso al frente y decir, mira, yo soy responsable de esto. Mi deber es buscar una forma más adecuada de vida. Cuando finalmente me llamé a mí mismo a juicio, bueno, empezó un proceso muy largo, no es que haya sido de la noche a la mañana, pero una de las cosas que descubrí fue que la resistencia, esta resistencia estoica, como he dicho, no era un buen plan, que había otras formas, ¿no? Yo recuerdo que escuché una vez a un santón hablar del ¿cómo se llama? Del Tao, ¿no? Y hablaba de esta noción del dejar pasar. Entonces te viene, déjala pasar. Te viene, déjala pasar. No pongas resistencia, fluye, sé como decía Bruce Lee, sé como el agua, ¿no? Be like water, my friend. Bueno, pues esto. Y a mí me parecía que sí y no. Entendía el sentido de esta flexibilidad existencial, pero había algo más, algo que no me, ¿verdad? Algo que no me cuajaba, pues. Estar ahí, imagínate estar ahí, pues no sé, sentado así como el Buda debajo del árbol y iluminado, pues yo estaba muy lejos y sigo estando muy lejos de esa iluminación. Entendía, sí, la adaptación, la flexibilidad, pero había una pieza de ese rompecabezas que no podía encontrar. Y la encontré años después. Me di cuenta de que, como dice el dicho, hay un dicho, no sé si es mexicano, hispano o qué diablos, pero dice el dicho, hay que descansar haciendo adobes. Hay que descansar del agobio de mi mente poniendo a trabajar las manitas. Y entonces me di cuenta que la creatividad florece, se manifiesta, se expresa de mejor manera, con mayor hondura, y crece y florece y da frutos más dulces, ¿verdad? Cuando nosotros nos rendimos a la vida, a lo que no podemos cambiar. Entonces ahí dije, ahí está, ahí lo tengo. Es que no se trata de que esté debajo de un árbol, no se trata de que renuncie a la existencia. No me voy a meter a un monasterio, pues no voy a ir allá a lo alto de una montaña, vivir en una cueva solo, ¿no? Sino que voy a vivir en el mundo, aunque no sea de este mundo, aunque no me enganche emocionalmente con el mundo. Voy a vivir en el mundo haciendo cosas, creando, sí, creando, invirtiendo mi tiempo de la mejor manera. Y los caminos de la creación son múltiples, son muchísimos, muchísimos. El potencial de esto que está aquí, dentro de este balón de hueso, es enorme, enorme. Entonces, enamorarse de la creación es una forma, en mi opinión, sensata, prudente, de aceptar las cosas como son. Aceptar lo que no puedo cambiar. Aceptar lo que no puedo cambiar. Lo que me pasaba, mira esto. Vamos a suponer que yo quería una cosa, ¿no? X. Y empezaba a pensar. Entonces, aquel deseo me tiranizaba. Entonces, mi mente estaba totalmente enfocada en aquello. Y dejaba de pensar en otras cosas. Dejaba de interesarme por el mundo. Confundía el mundo con mi deseo. Pero como el mundo no estaba a cumplir caprichos, pues muy frecuentemente sucedía que no llegaba a conseguir aquella meta. Entonces me sentía el hombre más desdichado, me sentía un hombre maldito, un hombre frustrado, un hombre señalado por el dedo de Dios como un perdedor. Entonces entraba en un ciclo de autorreproche, de blasfemia, de injurias, de sufrimientos, de gritos, de pataletas, de berrinches.
Y todo este proceso generaba una descarga enorme de energía. Entonces yo no tenía la posibilidad de poner manos a la obra. Construía poco o nada, porque estaba enfocado en evitar una herida. Yo me hacía una herida a mí mismo y luego me ponía a llorar y culpaba a todo el mundo por la herida que yo mismo me había provocado. Estaba yo sujetando, digamos, para explicarlo de una manera gráfica, estaba sujetando un cuchillo, pues, y el cuchillo me está cortando la mano y no lo suelto, y no lo suelto, y no lo suelto. Me estoy hiriendo yo, no me está hiriendo el cuchillo. Lo que tenía que hacer era esto, soltar. Soltar, eso es dejar ir. Soltar, el cuchillo es el deseo, el objeto de mi deseo. Déjalo ir. Entonces, cuando yo aprendí esa ecuación existencial, el mundo entero cambió. El mundo entero cambió. Se volvió un espacio de posibilidad, no un patíbulo. Entonces me di cuenta que, como dice Cervantes, donde se cierra una puerta se abre otra. Y si se cierra esa, se abre otra. Y si se cierra esa, se abre otra. Y me di cuenta también que la vida es dinamismo, es flujo. Que Heráclito tenía razón. Que la vida no es una flama firme, fija, inmóvil, sino un río amoroso que baja cantando y que trae siempre noticias, novedades, escenarios vitales que están hechos ahí para ser vividos, pero no solamente para ser vividos, sino también para ser disfrutados. Y que esta actitud era mucho más inteligente que la del frustrado, ¿no? Del agobiado ser humano, del pobrecito ser humano que se echaba al suelo porque buscaba en realidad la conmiseración. Ahora lo entiendo, lo que buscaba, lo que yo quería es que alguien se acercara conmigo y me apapachara y me sobara la panza y me hiciera piojito, y entonces yo ya me sentía reivindicado y sentía que la vida me volvía a ser, me volvía a considerar. Pero eso es una estrategia muy pueril, muy pueril. Entonces fue fabuloso cuando, después de haberme dado cuenta de esto, enfrentas una situación de frustración y te das cuenta que lo que tienes que hacer inmediatamente es ponerte a trabajar. Ponerte a trabajar. Voy a poner así voy a construir una imagen así muy dramática, ¿no? Pero imagínate que al día siguiente del desastre, comenzar a cantar sobre las ruinas de lo que fue tu casa. Pero no solamente a cantar, sino a mover ahí los escombros, a limpiar, a abrir el espacio ahí en el suelo, ¿no? Para empezar a construir nuevamente. Cuando tú adoptas esta actitud, te das cuenta de varias cosas. Primero, te das cuenta de que puedes pensar mejor. Una persona enfurecida, una persona enrabietada, es una persona torpe. La ira nos vuelve torpes. Por eso hay personas que, presos de la ira, matan a otra. ¿Cuántos hombres han matado a mujeres, o mujeres a hombres por cuestiones, hombres a hombres o mujeres a mujeres? Pues, pero me refiero a por cuestiones pasionales, ¿no? Celos, este tipo de cosas. Los posee un demonio, ¿no? Una hoguera, y esa rabia los vuelve imbéciles. Un elemento externo los controla, los vuelve imbéciles. Ahora, sin llegar a esos extremos, pues uno tiene esas flamas internas también, esas iras cotidianas que nos estupidizan, que nos vuelven, que nos hackean la mente y nos vuelven un reptil, un asqueroso reptil, ni más ni menos. Un asqueroso reptil, me refiero al cerebro reptil, pues como seres reactivos, así como cuando los animales, ¿no?, reaccionan movidos por el instinto. ¿Ya? Entonces, cuando tú atajas la frustración
con la creatividad, lo que haces es echar un cubetazo ahí de agua a esas incipientes llamas de la ira y entonces mantienes la lucidez. Y una persona lúcida va a encontrar siempre mejores alternativas, mejores soluciones, mejores caminos. Si estás extraviado en medio de un bosque, una selva oscura, lo que necesitas es un sentido de ubicación. Y eso te lo da la creatividad. Eso te lo da la creatividad que es consciente, ¿no? Es decir, nace de tu voluntad. Porque estamos hablando de la voluntad y del señorío de mí mismo, de confrontar la crisis. No es que baje la hada madrina y sople sobre mis párpados o espolvoree sobre mi cara mientras duermo el polvo de la creatividad. Eso no ocurre, no es así. Yo necesito querer y necesito tener las agallas para ello. Buenas noticias, eso se practica, se aprende, se entrena, así como se aprende a meter penaltis. Yo no sé si ya les conté de mi vecino, aquel que era entrenador de fútbol. Y un día, pues la historia es muy larga, pero un día estábamos a las tantas de la madrugada, él y yo. Allí afuera de mi casa, estábamos hablando sobre, creo que era un mundial o un partido de fútbol. Entonces yo le preguntaba que cómo se entrenaba el factor emocional, ¿sí? Este hombre es de Europa del Este, ¿no? Entonces, estas personas tienen una mentalidad muy particular, ¿no? Entonces yo le decía, ¿cómo se entrena o cómo se le ayuda a un jugador a depurar su control emocional, ¿no? Cuando va caminando ahí hasta el famoso manchón de penal para lanzar su pena máxima? Y se me quedó viendo así. I think I don't understand what you're talking about. Hablaba con ese acento, ¿no? There is no such a thing as an emotional factor. Me dijo, no hay tal cuestión como un factor emocional. There is only one way we can improve, and that's by repetition, repetition, repetition. La única forma en la que puedes mejorar es repitiendo, 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 entrenando, entrenando, entrenando. Y es verdad. Es verdad. Pero yo pertenezco a una cultura muy pasional, una cultura muy emocional, donde lo emotivo, ¿no? Tiene un lugar central en la vida. Pues el momento es esencial ahí o fundacional supuestamente del nacimiento de México, que es el país en el que nací. Es un grito, es un alarido, el grito de Dolores. Háganme el favor. ¡Ah! Es pura expresión emocional. Y eso se repite en otros países latinos, por supuesto, y en España también, en la cultura hispánica, en el mundo panhispánico en general, esa predisposición al exabrupto, ¿no? A la necesidad de dejarnos tomar por un impulso emocional que creemos nos justifica y nos vuelve más auténticos. Creemos que solamente somos auténticos cuando estamos poseídos por los demonios de la ira o del amor o de la pasión. Todas estas expresiones emocionales, la nostalgia. Y no es verdad, no es verdad. Las emociones, como dice, ¿cómo se llama este señor? Se me va el nombre. Perdonen ustedes. El de la inteligencia emocional. ¿Goleman? ¿Daniel Goleman? ¿O Goleman? Goleman me parece, ¿no? Dice que si una persona no consigue controlar sus emociones, está en grave riesgo de sufrir mucho en la vida. Y tiene toda la razón del mundo. Y yo llegué a esa conclusión, fíjense, sin haber leído su libro. Simplemente observándome a mí. Cuando yo leí su libro, que es medio enfadosillo acá entre nos, cuando lo leí, pues me sentía avalado, ¿no? Yo tenía estas intuiciones de que en realidad cuando más me
dejaba tomar por los demonios de la emoción, más estúpido me volvía y más me condenaba. Y alguien me podrá decir, bueno, no es cierto, Alejandro, a veces no se trata de que sea un deseo frustrado, a veces hay situaciones reales que te lastiman y que te ponen en una situación complicada, si te corren del trabajo, si Dios guarde la hora, una pérdida, ¿no? Trágica, o una situación, un problema auténtico, real, que no tiene nada que ver contigo. Tú un buen día te levantaste y saliste ahí a caminar contento, jajaja, jejeje, y ¡pum! De pronto sonó el teléfono y llegó la terrible noticia. Hombre, sí, es verdad, todo eso es verdad. Eso es cierto. Sí, es verdad. Pero se requiere una posición radicalmente diferente. No solamente una posición reactiva, sino una posición volitiva. Partir desde el conocimiento de que hay cosas que no puedo cambiar y que hay cosas que me van a doler. Y que no soy culpable de ello. Y que en realidad a la inmensa mayoría de las personas en este mundo les importa muy poco. Y que yo tengo que hacerme cargo de mí mismo. Y que yo tengo que ser prudente, sensato. Y que hay personas que requieren que yo esté bien. Comenzando conmigo. Comenzando conmigo, muchachas, muchachos. Entonces yo volví esto un imperativo de vida. ¿Sí? Un imperativo de vida. Y para mí esto es no pecar de ingenuo, como me dijo alguna vez una persona. Bueno, no nos entendimos, no me compró este discurso que yo estoy haciendo aquí. Bueno, pues Dios que te bendiga, hija, hijo. Dios que te bendiga. Sigue tu camino. Tienes una opción diferente. Ves la vida de manera diferente a como la veo yo. ¿Verdad? Bueno, pues está bien. Intenta tu estrategia, yo intentaré la mía, que me ha dado muy buenos resultados. Y a pesar de que no es un trabajo terminado, no es una fórmula mágica, la verdad es que ayuda muchísimo a avanzar, a enfrentar la vida con una mejor actitud, a eliminar problemas innecesarios, ¿verdad? Imagínate que te pasa algo tremendo, como por ejemplo, no sé, no tan tremendo, no quiero hablar de muertes, pues, pero te echan del trabajo, que es un problema, pues puede ser un problema fuerte, ¿no? Una crisis familiar o qué sé yo. Imagínate que tú, sacudido por esa realidad, en lugar de ponerte a tratar de buscarle una solución, porque es un problema que tiene solución, pues no sé, te da por irte a echar unos tragos ahí 2, 3 días para sacar las penas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues estás agregándole gasolina a ese problema. Lo estás haciendo más grave, lo estás haciendo más complicado, ¿no? Estás agregando más variables a esa complicación. Tú se la estás agregando. La vida te pone un problema enfrente y tú lo estás haciendo más hondo. Te caíste a un agujero y en lugar de buscar a ver cómo salgo aquí de este pozo, agarras y te pones a cavar, para irte más para abajo. Hay una diferencia, ahí hay una diferencia y la diferencia es la actitud. Ahora, somos seres de emociones, las emociones tienen una función evolutiva. No me refiero a que un día llegué, me echaron del trabajo, vamos a hacer una fiesta, invitemos aquí a los vecinos, vamos a celebrar. Porque eso no tiene ningún sentido, ¿no? Yo me estoy refiriendo al autocontrol. Pues claro, hay cosas que duelen, cosas que molestan, cosas que nos perturban, que nos van a hacer difícil el sueño, ¿sí? Eso es evidente. Pero hay que empezar a caminar inmediatamente. Entre más pronto empecemos a caminar, más pronto estaremos fuera de ese hoyo. Y más cierto es aquello de dejar pasar, como el Tao. No, porque luego hay cada gente, muchachos, que yo dejo pasar
nada me toca, todo se me resbala, pero que se me hace que yo no les creo, ¿no? Que es como de dientes para afuera nada más. Dejar pasar es seguir enamorado de la vida, no maldecir la vida, no culpar a nadie, no buscar culpables. Ser maduro, de verdad, sensato, prudente. Como me dijo una persona una vez, uno de esos pocos consejos que recuerdo, cuando tengas un problema, me dijo, toma el toro por los cuernos, no huyas, no te escondas debajo de la cama porque eso solo te va a traer más dolor, más sufrimiento. Y ahora, a mis años, digo, oh, pues qué razón tenía el viejo, ¿no? Bueno, ya me voy a parar. Se me olvidó tomar el tiempo, no sé cuántos minutos han pasado. Tampoco los invité a que me sigan. Lo tengo que hacer porque quiero que me sigan. Y sé que alguno lo va a hacer. Síganme, déjenme un comentario aquí abajo. Compartan si les interesan mis monólogos aquí en las sombras. Y nada, hay que dejar que lo que no podemos cambiar pase. Pero no como San Simeón parados ahí arriba de una columna de piedra, ¿no? Sino en la vida diaria, en la vida cotidiana, atendiendo a los hijos, al esposo, a la esposa, hablando con los vecinos, imaginando mundos posibles, no dejando de construir, con independencia, repito, quiero ser muy enfático, con independencia de lo que estemos atravesando, por terrible que sea, por trágico que sea, porque mira, con estos ojos yo he visto milagros. Sí, juro por lo más sagrado que yo he visto lo imposible. Y eso me entusiasma enormemente. Bueno, chicos, chicas, ahora sí, nos vemos. Hasta pronto. Chao.